Un capuchino. Un capuchino casero para el frío. Shema Israel. Que Adonai bendiga a las naciones. Para el sueño, ¿eh? Gracias, Señor. Damos gracias, oh Señor, Rey del universo, y que nos permites el compartir Torah eterna. Yo cada día me voy definiendo siempre de qué lado me encuentro en la historia. Algunos me preguntarán por qué yo pongo el Shema a esta hora. Pues que esta hora es la hora del Shema. Hoy Israel, el Señor nuestro Eloheinu, uno es.
Leolam Bae. Quiero que leamos Romanos 8:14. En el libro de Romanos, o en la carta de Pablo a los Romanos, o a Roma, habla de un versículo bastante radical. 8:14 del libro de Romanos. Voy a hablarles algo sobre la guianza del Espíritu. ¿Qué es guianza y qué no es? ¿Y por qué es urgente ser guiados? ¿Por qué es urgente ser guiados por el Espíritu? Romanos 8:14, si alguien me lo puede poner por ahí, dice: y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Ruach HaKodesh, estos son hijos de Elohim, o hijos de Dios. ¿Y los demás? Romanos 8:14. Ayúdenme por favor si alguien me lo puede poner ahí para que quede grabado. Romanos 8:14 dice: y todos los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos, es un grupo definido, estos son hijos de Dios. Vuelvo a preguntar: ¿y los otros que se autoproclaman hijos? Romanos 8:14. No sé quién tiene acceso a alguna Biblia ahí. Yo estoy teniendo problemas con el internet. Por eso estoy moviéndome desde un celular. El otro que tenía se complicó y la computadora me falla el internet. Pero tengo otro de reserva. Así que Romanos 8:14 dice: y todos los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que son engendrados por Él, pero también son hijos de Dios los que son guiados.
En el 8:16 dice: que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Habla de dos espíritus ahí: espíritu humano y espíritu del Señor. Todos los que son guiados por el espíritu del Señor, estos son hijos de Dios. En el 16 dice, antes de eso yo quisiera, ya que no sé si alguien me está escuchando, que me ponga el versículo ahí que le estoy pidiendo. Están conectados ya varios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, miren, luego pone un imperativo radical: estos son hijos de Dios. Luego dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Mire, el Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque hay espíritu humano y espíritu santo. En nuestras Biblias aparece el Espíritu Santo con E mayúscula y el espíritu humano con E minúscula. Por eso que dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoren o le sirvan en espíritu deben de hacerlo. Aparece con E minúscula. Hay mucha gente que dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y he oído tanto hablar de ese tema, que tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pero esa palabra, la mente de Cristo, pareciera que como que pensamos como el Mesías. Y la mayoría de creyentes que se la llevan de maduro dicen: tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué es eso de la mente de Cristo? Ese es un versículo del 1 Corintios que he citado de Isaías, que dice: ¿quién enseñó al Señor? ¿Quién le guió? Y donde dice: nosotros tenemos la mente del Mesías, es la actitud del Mesías. No es que usted tenga la mente de Cristo, sino que tiene el Espíritu Santo, para que actúe, piense y camine como el Mesías anduvo. Porque él fue engendrado por el Espíritu, fue lleno por el Espíritu, el Espíritu estaba sobre él, él venía en el poder del Espíritu, fue ungido con poder, fue guiado por el Espíritu, hasta para ir a ayunar, el Espíritu le impulsó. Entonces, la mente del Mesías es la llenura del Espíritu, no son pensamientos. Lo que pasa es que fue traducido así en la Reina Valera, pero si usted lee el versículo, está citando a Isaías. Habla del Espíritu del Señor. Cuando hablamos de guianza del Espíritu, no solo hablamos de dones del Espíritu, que son necesarios para la guianza del Espíritu. Estoy hablando con entendidos hoy. Claro, alguien que nunca haya tenido un encuentro con el Espíritu del Señor, pues ni va a entender este lenguaje. Dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. 1 Corintios 2:14. No solo me ponga la cita, quiero que me ponga el pasaje. Así, el versículo como está escrito. Dice que al hombre natural le son locuras las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la Biblia habla del Espíritu Santo como un don, como el que reparte dones y ministerios, como el que guía, como el que exhorta, como el que pastorea, como el que enseña y como el que habla. El Espíritu hablaría, daría a conocer, así como los primeros apóstoles. Esto es lo que dice, que si al Mesías lo conocimos en la carne, lo conocemos así. Algunos creen que es para votar la ley. Han interpretado mal casi todo, todito. La mayoría de cosas que hablan como de madurez realmente es puro tradicionalismo religioso. Puro tradicionalismo religioso. Casi todas las porciones las han aplicado mal por años.
Y da complicado, pues, porque estar corrigiendo no es algo sencillo. Yaberreja Donai Bejíais Mejerreja. Que el Señor te bendiga y te guarde. La guianza del Espíritu implica muerte a la carne y obediencia. Guiados por la palabra, guiados por el Espíritu en ti, por el Ruach HaKodesh en ti. Todos los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu, a todos les habló el Espíritu que estaba en ellos, que vivía en ellos. Les sopló para que fueran movidos por el Espíritu. Los que nunca han experimentado eso, pues pueden argumentar en la carne, pueden cuestionarlo, pero ya está escrito que las cosas del Espíritu de Dios no son para el hombre natural, ni para el carnal, sino para el hombre espiritual, hablando palabras enseñadas por el Espíritu. Porque el que es del Espíritu entiende el Espíritu. En el Espíritu no se puede andar en el Espíritu si no se anda en la palabra. La revelación dice, estaba yo en el Espíritu, dice Apocalipsis 1. Estaba yo en el Espíritu. Oí una voz, solo en el Espíritu se escucha, que dijo, escribe en un libro lo que ves. Y dice, y vino el Espíritu, dice Ezequiel, y me tomó. Todos los hombres del ayer eran hombres movidos por el Espíritu. Todos los hombres del ayer eran hombres del Espíritu. Los hombres del Espíritu. Sería una pérdida de tiempo querer entender las cosas de la Escritura en la carne, o querer entender las cosas del Espíritu bajo argumentos religiosos. Ni la religión, oiga, cuando uno viene de toda persona, no importa que sea un científico en matemática o físico matemático o en cualquiera de las ciencias que hay, cuando viene a escuchar la Torá o la palabra, debe de sentarse como un niño, porque aquí estamos tratando con los pensamientos del Eterno impresos. Él no hará nada que no lo haya dicho. El libro de Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor, no hará nada sin antes revelar su secreto a sus siervos, Evadim, los profetas. Algo más que estar en un culto. Yo no estoy despreciando esos cantitos. Está bien, vaya 2 horas a aplaudir, a cantar para satisfacer su conciencia religiosa. Pero a algunos lugares a morir te vas a ir. Los hombres del Espíritu son gente que el Espíritu escogió y mora dentro de ellos. Y ahí les amplifica, les habla, les hace saber lo que ha de venir, les guía. El Señor prometió y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Prometió el bautismo en el Espíritu. El que cree es sellado por el Espíritu. Para andar en el Espíritu hay que andar guiado por el Espíritu. Los profetas fueron movidos por el Espíritu. Los apóstoles tenían que ser discípulos del Espíritu. Si usted lee en San Juan 16 dice, no os dejaré huérfanos, mandaré al Consolador. Era como un abogado que habla por uno. Hablará por vosotros, en vosotros y con vosotros. El Espíritu vendrá. Él los guiará. Él los guiará. ¿Quién los va a guiar? Él los guiará a toda la verdad. O sea, el Espíritu Santo guía
a la palabra. Él los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver ni recibirlo, pero estará con ustedes para siempre. Ustedes serán investidos de poder desde lo alto, dentro de no muchos días, les dijo el Señor cuando se fue. Cuando llegó la fiesta de Shavuot, mire, el Señor le gusta la fiesta. Cuando alguien se tira a hablar en mal de la fiesta, en primer lugar, habla de su ignorancia. Porque la religión crea torpes. Y se ponen a predicar en contra de la misma escritura. Si no vas a confirmar algo, cállate. No importa que te autodenomines apóstol, profeta, evangelista, pastor, reverendo, doctor. Nadie puede contradecir la escritura. El Espíritu te guiará a toda verdad. Él recordará lo que te he dicho y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nadie puede ser ministro sin el poder y la guianza y el control del Espíritu Santo. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mora en vosotros y estará con vosotros. Sois templo del Espíritu Santo. Mire, aquí hay tres clases de seres. Están los espíritus, ángeles y espíritus inmundos, que son llamados demonios. Y están los seres humanos. Existe el mundo espiritual y el mundo material. Así como existieron hombres, también existen espíritus. Hay espíritus que actúan con los hijos de desobediencia y el Espíritu Santo que trabaja con los hijos de la obediencia. Ahí se define el reino del anticristo y el reino del Mesías. Fíjense en esto. En el libro de Hechos son 28 capítulos que aparecen en el libro de Hechos. Se le llaman los Hechos de los Apóstoles. Pero realmente son las obras y las acciones del Espíritu Santo. Él venía con una función. Él venía a tomarlo del Señor y a hacerlo saber. Él iba a sondear las cosas del Espíritu. Porque nadie conoce las cosas del Señor, sino el Espíritu del Señor. Ahora, hay dos grupos de entre seres humanos. Así como entre los ángeles hay espíritus de Dios. Ángeles, Melahim, y están los ángeles de las tinieblas. Son dos reinos. También en los seres humanos están los de Adán y los que están en el Mesías o en Cristo. Entonces están los humanoides, los humanos comunes y corrientes. Y están los hijos de Elohim, los hijos de Dios. Son dos grupos, los que morirán y los que resucitarán. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos humanos? Bueno, el ser humano natural es, primera de Tesalonicenses 5:23, es espíritu, alma y cuerpo. Los seres humanos son espíritus, almas y cuerpos. Un espíritu similar al de los ángeles, una alma única y un cuerpo similar al de los animales. Pero los que están en el Señor y en el nuevo pacto, no solo reviven tu espíritu que estaba muerto, sino también ponen el Espíritu del Señor junto a tu espíritu para que viva en ti. Entonces los seres humanos son tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero los que están en el Señor tienen otro ingrediente. Tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Eso los hace sobrenaturales, participantes de la naturaleza divina. Si el Espíritu está en ti, también vivificará vuestros cuerpos. El Espíritu viene a ti con el poder de la resurrección.
En el capítulo 1 del libro de Hechos, el Señor dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, pocos días. En el capítulo 2, la fiesta de Shavuot, o de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otros idiomas. No solo ribistibi, no. Las lenguas que recibieron eran idiomas. Por eso los demás le entendían. Comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu les hacía hablar en otros idiomas. Fueron llenos del Espíritu. Fueron soplados por el Espíritu. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone a hablar. En los postreros tiempos, dice Elohim, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. También sobre mis siervos y mis siervas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Daré señales arriba en el cielo. Sangre, vapor de humo. El sol se oscurecerá. La luna se convertirá en sangre. Y las potencias serán conmovidas antes que venga el día temible del Señor. Luego, capítulo 3. Pedro y Juan, llenos del Espíritu, levantan un paralítico. Capítulo 4, se ponen a orar y la tierra tiembla. Capítulo 5, el Espíritu Santo mata a Ananías y a Zafira. Capítulo 6, se coge a diáconos llenos del Espíritu. Ahora se coge diáconos llenos de dinero para que ayuden. No les importa estar llenos del Espíritu. Por eso tienen un montón de diáconos igual que Diótrefes, que ellos mandan en las congregaciones y los pastores son peones de ellos. Ese es el organigrama de la iglesia moderna, perdida completamente del original. En el capítulo 7, Esteban lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 8, Felipe lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu. El Espíritu lo movió al desierto para que le hablara con el etíope. Luego el Espíritu lo arrebató de un lugar y lo trasladó para Azoto, otra ciudad. En el capítulo 9, Pablo es llamado y es lleno del Espíritu. En el capítulo 10, el Espíritu le revela lienzos. No para que comas pan y perro y cerdo o animales inmundos. Eso era para comparar a los gentiles. Mata y come. En el Caribe ocupan eso para tergiversar el libro. Si usted quiere comerse su cerdo, cómaselo usted, pero dejen de andar tergiversando el libro. Ahí cuando le pongo un gusano en la cabeza ahí, por tanto comer cerdo es problema suyo. Dios ya trazó qué alimentos comer y qué no. No le llame alimento a cualquier cosa. Coman murciélago, está prohibido en la Escritura. Si es verdad que este coronavirus salió de un murciélago, imagínense. Comen culebras, comen ranas, perros, cerdos. De todo come la gente. ¿Usted cree que el Señor por algo dijo eso en la Escritura? Lo dijo para cuidar la salubridad del pueblo. Bueno, ahí después hablamos de ese tema. En el capítulo 11, el Espíritu llena en la casa de Cornelio derrama. En el capítulo 12, el Espíritu se mueve y libera a Pedro. Y un ángel mata a Herodes. En el capítulo 13, están en la congregación de Antioquía. Y el Espíritu habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. Habían maestros y profetas. Porque por aquellos que dicen que los profetas eran hasta Juan. Pues lee ahí, Silas y Judas eran profetas, Agabo era profeta, y en la congregación que estaba en Antioquía había maestros y profetas. Capítulo 13, de hecho, en el 14 son guiados por el Espíritu en el primer viaje misionero, en el 15 también, en el 16 el Espíritu les prohíbe que hablen en ciertos lugares. El Espíritu le prohibió, el Espíritu le habló, el Espíritu le dijo. Así es el lenguaje del libro de Hechos, y lleno del Espíritu. Y los apóstoles estaban llenos del Espíritu. Y estaban gozosos en el Espíritu. Y el Espíritu hablaba. Y el Espíritu guiaba. El Espíritu movía. La verdadera congregación es la que el Espíritu habla por ellos. Por eso 22 de Apocalipsis dice, y el Espíritu y la esposa hablan en un solo equipo. Dicen, ven. David dijo, el Espíritu del Señor ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. Yeshua fue lleno del Espíritu, ungido con el Espíritu Santo y poder, para hacer bienes y sanar a los oprimidos por el diablo. Algunos hablan en contra de los dones por una sencilla razón: no tienen al Espíritu. Los que dividen no tienen al Espíritu.
Los que hacen una secta no tienen al Espíritu. Se basan en versículos aislados de la Escritura, no en toda la Escritura. La guianza del Espíritu. Cuando Israel salió de Egipto, el Señor le habló a Moisés para que fuera a Egipto. El Espíritu los movió. Luego la nube que estaba arriba hacía que se movieran de campamento. Ellos no se movían en la carne, organizaban los campamentos. Podía ser una hora, un día, un mes, una semana, lo que el Espíritu Santo dijera. Cuando se levantaban, sonaban el shofar para levantar el campamento y caminar, y decían: levántese Elohim y sean esparcidos sus enemigos. Cuando detenían el campamento, la nube se paraba arriba. Eso era señal de que había que detener el campamento y la marcha. Y entonces decía: vuélvete, oh Elohim, a los millares y millares de Israel. Levántese y vuélvase. Lo mismo pasó cuando el Señor se fue. Levántese. Cuando regrese, vuélvase. Esa era la alianza, la nube. Por eso Él se fue en una nube vendrá. No podemos estar hablando del Espíritu Santo sino conocerlo y no sentirlo. Que es ser guiados, obediencia. La guianza es muerte a la carne. El Señor guía como Él quiere. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los demás no sé de quién son hijos. Uno es hijo del que lo engendró. Si tu papá fue un fariseo, eso eres. Si era un saduceo, eso eres. Si un evangélico te engendró con su religiosidad, eso eres. O un católico, o un mormón. Bueno, ya no mencionemos tantas sectas. Estamos hablando del Espíritu. Me han dicho los hermanos que porque yo hablo de los evangélicos. No, no es eso. Sencillamente queremos reformar esa congregación. Pero no se dejan. Tienen problemas. Quieren seguir a Roma todavía y nosotros no. Entonces, ahí tenemos el pleitito. Vamos a tener que definirnos de qué lado estamos. ¿Para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra herencia? Los que estamos en el Señor somos una raza diferente. Somos el puente entre lo natural y lo sobrenatural. Tenemos otro ingrediente. Los otros morirán y se condenarán. Los otros resucitamos. Oímos, percibimos, entendemos, captamos. Entendemos, percibimos. Tenemos los sentidos desarrollados. Oímos. Tengo oídos por oír, oiga. Tenemos visión, vemos, discernimiento, saboreamos comida. Palpamos al Espíritu. Usted dice: a que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Deja de andar cantando esas locuras. Primera de Juan dice: hemos tocado, palpado y visto al verbo de vida. El Eterno está vivo. Su Espíritu es real. Dice: no lo contristéis. Quiere decir, no lo forcen a que se enoje y que se vaya. Porque es muy delicado. Por eso que mucha gente no cree en las manifestaciones del Espíritu. Por muchos pseudo pentecostales que se pusieron a hacer gritarías y desórdenes fuera de la Escritura. ¿Me oyeron? Se pusieron a hacer desórdenes fuera de la Escritura. Hacer locuras. Y la gente después no creyó. Pablo dijo: yo prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10.000 en lengua desconocida. Y yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Si alguno dice que eso no es real, bueno, conmigo tiene un problema usted. Porque yo tuve la experiencia con el Espíritu a los 13 años de edad. Hace 40 años fui tomado por el Espíritu. 4 décadas. Tal vez no sea un súper ungido, pero sé qué es lo que no es unción. Sé cuando alguien solo grita. Sé cuando alguien habla Biblia en la carne. Sé cuando está lleno de religión. Algo sé, un poquito sé. Nadie podría conocer en la Escritura. Esta Escritura es la mente del Señor. Solo el Espíritu del Señor puede sondear y dar a conocer. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu que da vida. Dice que los ángeles añoran ver. En Pedro dice: aquellos que por el Espíritu predican la palabra. Si gritar cualquiera puede. Cualquiera puede aprender de memoria algunas porciones. Y no ser de este reino. Nadie puede hacer la obra sin el Espíritu.
El Espíritu Santo no vino a bendecir un programa, vino a dar el programa. No vino a bendecir un ministerio, vino a formar ministerio. La nube se movía. Y entonces Israel se movía. Lo mismo pasa en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, y en el capítulo 10 aparecen 4 seres vivientes. Uno tenía cara de león, cara de hombre, cara de buey, cara de águila. Son funciones diferentes. El rey es el león de la tribu de Judá. Es la manifestación del reinado de nuestro Señor. El buey es cuando Él muere, su sacrificio. El hombre es porque se hizo carne, hombre, el Hijo del Hombre. El águila es cuando ascendió. Dice que estos seres vivientes solo se mueven donde el Espíritu les guía. Nunca se vuelven para atrás, solo hacia adelante o a los lados. Conforme el Espíritu les mueve, así se mueven ellos. Los seres vivientes se mueven por el Espíritu. No se mueven en la carne, solo donde el Espíritu les guía. Están alrededor del trono. En su cabeza tienen el trono del Señor y Alá sentado en sus cabezas. Solo se mueven donde el Espíritu les lleva, donde el Espíritu les mueve. Los apóstoles y los profetas, el Espíritu les hablaba. Fíjense que les voy a contar algo serio, muy serio. En la tradición cristiana evangélica, de donde venimos todos, donde hemos estado por años, se les ocurre celebrar el Día del Pastor en diciembre. Es como un aguinaldo extra. Pero no está en la Biblia esa cosa. Entonces yo nunca dije, a mí no me anden celebrando nada de eso. Entonces me ahorré de que me dieran regalitos. Pero algunas congregaciones una vez me invitaron a un lugar a que hablar el Día del Pastor. Y yo dije, bueno, yo que voy a andar hablando el Día del Pastor. Y yo dije así, hay pastores que dicen que Dios ya no habla hoy. Pues a ellos no les habla. ¿Y sabe qué había pasado? El predicador de esa congregación, una semana antes, había gritado que Dios ya no habla hoy, que el Espíritu Santo está mudo, que no se comunique, es mentira. Y yo llego y lo contradigo. Ya se imagina el pleito que se armó. Nadie puede hablar la palabra y dar vida si no es por el Espíritu Santo. Los apóstoles no fueron a predicar. Ahora un montón que anda ministrando. Por eso al final se hacen falsos profetas y falsos ministros y terminan metiendo la palabra. Porque el Espíritu no los envió. El Espíritu no les habló. No les dijo nada. Y si usted no oye al Espíritu, ¿cómo va a ir a predicar? Dígame usted. Si para ir a predicar hay que recibir el mensaje. Para ir a profetizar hay que ser guiado por el Espíritu. Toda la Escritura habla de que el Espíritu es el que toma control y la guianza. Los seres vivientes se mueven hacia donde el Espíritu les diga. No se vuelven atrás por nada. Tienen pies como pezuñas de bueyes. ¿Qué implica eso? Que son obedientes. En la Escritura, hasta el Hijo aprendió obediencia. La obediencia tiene que ver con la fe. La palabra fe en hebreo se dice emuná. Emuná, de la raíz del amén. Quiere decir confianza que obedece. Por la fe Abraham obedeció. Abraham era obediente. Por eso se hizo el padre de la fe. Por la fe Abraham obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te revelaré. Cuando llegó a la tierra de Canaán, la tierra de Israel, hoy le dijo, te bendeciré y será bendición y te haré padre de naciones. Pero obedeció. Por la fe obedeció. El Hijo, por lo que aprendió obediencia. Los apóstoles fueron obedientes. Lo mandaron a ministrar y le dijeron, pero no vayan hasta que no sean investidos de poder desde lo alto. Sé que hay ministerios, congregaciones, denominaciones que niegan toda manifestación del Espíritu. Que niegan que el Espíritu selle. Solo hablan teóricamente, pero en la vivencia. ¿Cómo comprenderían la Escritura si niegan toda la esencia de la Escritura?
Aún la escritura misma fue soplada por el Espíritu, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Señor hablaron, siendo soplados o inspirados por el Espíritu, escudriñando, indagaron, diligentemente indagaron y escudriñaron qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos. Porque algunos han dicho que el Espíritu Santo no vivía en los profetas, solo venía de tiempo en tiempo. No confunda vivencia o habitación con la manifestación de dones. Son cosas diferentes. El Espíritu reparte dones. Si no existieran los dones, no existiera la palabra de ciencia, la palabra de la sabiduría, el discernimiento de espíritu, los dones de milagros, los dones de fe. Yo acabo de escuchar a un predicador en Chile, que me voy a extender el nombre, que dijo que todos los milagros que habían pasado en estos 100 años, en las congregaciones, en las campañas y con los evangelistas, que había sido el diablo que había hecho los milagros y sanidades. De entrada me le quedé viendo y yo dije, ese es de otro espíritu, realmente es de otro espíritu. Nadie puede atreverse a decir semejante estupidez. Gálatas insensatos, habéis comenzado en el espíritu y vais ahora a terminar en la carne. Guardar días, meses y años, me duele que haya trabajado con vosotros en vano. Eso lo toman para acusarnos de judaizantes. Bueno, está bien que no quiera recordar las fiestas bíblicas. Esas fiestas son del Señor. Como son proféticas, Él las va a celebrar. Y nadie va a impedir que Él las celebre. Las fiestas solemnes de Adonai, Él las celebra. Él hace las cosas en Pascua, en Pentecostés, en Tabernáculo. Él se manifiesta en el Shema, hace milagros en el Shabbat. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no escribí la Biblia, yo ahora la empecé a leer. Todo el que niega la palabra, todo el que trata de borrarle un versículo, no es del Espíritu. Orando en el Espíritu Santo, edificados sobre vuestra santísima fe. Los sensuales, los que dividen, los que halagan, los que se inventan cultos, los que llevan el arca del pacto, entre comillas, en modelo en la carne. El modelo es el Espíritu. Sin Espíritu no hay nada. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu que da vida. Vosotros estáis siendo edificados como morada de Dios en el Espíritu. Si el Espíritu no existiera, no hubieran apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, ni reyes, ni sacerdotes. Porque sin el poder del Espíritu no hay nada. Nadie es ministro del Señor si no fue elegido, escogido, preparado y equipado por el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de una erizada. Y no estoy hablando de un trabalengua, no. Estoy hablando de algo más intenso, más extenso. Una vivencia. Hasta para ser líderes de una congregación necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Hasta para servir a las mesas requerían de llenura del Espíritu Santo. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Elías y Eliseo eran hombres del Espíritu. Moisés y Josué eran hombres del Espíritu. David fue ungido con el Espíritu. Dice que le echaron aceite y el Espíritu vino sobre él. Y le enseñó sabiduría, cántico, instrumentos de música, guerrero, salmista, rey, inteligente, profeta, ángel. Todos los profetas mencionados en la Biblia tenían que hablar por el Espíritu. He aquí que por eso hay tanta ceguera, por eso hay tanta decadencia, por eso hay tanta mezcla, tanto sincretismo religioso, tanto paganismo instruido. Por ejemplo, imagínense, están criticando que porque alguien recuerda Pascua y ellos hacían su Eucaristía de refresco y galleta. Eso es Pascua, no era una Eucaristía o Santa Comunión, como le quieran llamar. Luego la resurrección fue una fiesta de primicia. El derramamiento fue en otra fiesta. Luego el Señor en Pentecostés. Luego en Tabernáculos promete el Espíritu, San Juan 7. Hasta en la fiesta de Hanukkah estaba, San Juan 10:22. Los 2 olivos recuerdan a Purim. Bueno,
no celebran fiestas ni las recuerdan, está bien. Pero ¿quién te mandó a andar celebrando el Día del Amor, el Día de la Madre, el Día de la Amistad, Navidad? Celebras otras fiestas. Eres pagano, completamente pagano. Cambiaste la verdad de Dios por la mentira. Preferiste seguir al tradicionalismo que a la Escritura. Esta Escritura es la senda de la alianza. Todo lo que está aquí es verdad. La gracia y la verdad me dieron mediante Yeshua. A mí no me gusta que me pongan sobrenombres. Un día de estos escuché a una persona que le estaban dando un mensaje que yo había grabado y dice, ya ese está lindo, ese es medio mesiánico. Ni sabe qué es eso. Medio mesiánico, ese es un apodo que le han puesto a algunos evangélicos disfrazados con kipá y con algún sutalí, que cantan algunas sus cancioncitas en hebreo, que se autodenominan mesiánicos. No estamos hablando de hijos guiados del Espíritu. Y esta gente, ellos los creen en el rabinato. Nosotros creemos en todos los ministerios. Y digo nosotros por mis dos compañeros que están por ahí. Los demás no sé, no hablo por ellos. No me pongan nombre. No me llame pentecostal, evangélico, profético, apostólico. Lo que somos, somos. Usted es creyente o santo o hijo de Dios. Y no, de ahí todo lo demás son puros sobrenombres. Aunque no quiera, hay que hablar en contra de la religión. Porque el Espíritu es el Espíritu. Es Dios mismo. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Libertad de qué? De correr el velo de la religión. 2 Corintios 3. Somos transformados por el Espíritu. El Espíritu que mora en ti también transformará vuestro cuerpo. El Espíritu te va a resucitar. El Espíritu sana. El Espíritu habla. El Espíritu guía. Mateo termina con amén. Lucas termina con amén. Marcos termina con amén. Porque concluyeron el libro. Juan termina con amén. Pero el libro de Hechos no termina con amén. Porque no ha terminado aún. Los hechos del Espíritu se han movido en los últimos 2000 años. Desde la eternidad. En el principio, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Luego ese mismo Espíritu engendra al Hijo. Ese mismo Espíritu lo guía al Hijo. Lea. Dice que Yeshua, impulsado por el Espíritu, fue a ayunar. Luego bajó en el poder del Espíritu. Luego fue ungido con Espíritu Santo y poder. San Juan 10:38. Hay una nueva ola que se está moviendo en toda América Latina. No sé hasta dónde tiene el alcance. Que están en otro tiempo, dicen, negando dones del Espíritu, manifestaciones del Espíritu, negando la Escritura misma. Y dicen que el Espíritu lo guió. Nunca sabía yo que el Espíritu guiaba fuera de la Biblia. El Espíritu no hablará por su propia cuenta. Solo dirá lo que ha oído. Este libro es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu. Y no dice la espada del creyente. Efesios 6 dice la espada del Espíritu. El que siembra el Espíritu ciega vida eterna. El que siembra la carne hereda corrupción. Josué, mire, ese es Samuel. Yo conozco la tumba de Samuel. He estado en el territorio de Ramá, donde murió, donde fue sepultado Samuel. Ese Samuel ungía gente, a Saúl y a David, a kilómetros de distancia. Moisés, le dice el Señor, el Espíritu que he puesto en ti lo pondré sobre Josué y sobre 70 ancianos. Juan venía en el poder y en las funciones de Elías, del Espíritu Santo. Yeshua es la máxima expresión del Espíritu. No me venga a decir que está siguiendo al Señor usted y niega la manifestación del Espíritu. Yeshua, el Espíritu, lo resucitó. El Espíritu lo engendró. Lo guió, lo movió. Ellos hicieron enojar su Santo Espíritu. Se les volvió enemigo. Ser llenos del Espíritu Santo.
Y yo no estoy hablando del tradicionalismo pentecostal evangélico. Yo quiero que me explico. El Espíritu es el que formará al Hijo en ti. Está siendo edificado como morada de Dios en el Espíritu. Edificado sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. El Espíritu intercede por vosotros. El Espíritu os guía en vuestra debilidad. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. El Espíritu es una manifestación, producto del nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que juré a sus padres. Ellos no permanecieron en mi pacto. Haré un nuevo pacto. Os limpiaré con agua limpia. Os pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. Y ninguno dirá, conoce al Señor, porque todos me conocerán. El Espíritu Santo aparece en la Biblia en símbolos como fuego, agua, candelabro, una paloma, soplo, rúa, soplo del Espíritu. Y en el fin de los días, su manifestación será sextuple. Y vi una lámpara encendida, una menorá, un candelabro, 7 lámparas que ardían delante de su trono, los cuales son los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Elohim, Sheba Ruachim. El Señor es un solo espíritu, pero 7 espíritus significa su sextuple manifestación. El Hijo tenía los 7 espíritus de Elohim, por eso que él era multiforme. Yeshua tenía todos los ministerios. Él era rey y sacerdote, tenía la autoridad para ejercer autoridad y dominio. Por eso venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció la enfermedad, venció el mundo, venció la carne, venció el pecado y venció la pobreza. Era sacerdote del orden de Melquisedec, por eso intercede, ora, canta, ministra, lleva el incienso, ofrezcamos mediante él. Apóstol, fue el gran Sheiliad. Oiga, del Padre, el heraldo del Padre, el gran apóstol. Luego fue el profeta prometido por Moisés, Hechos 2. Profeta entre vuestros hermanos os levantará el Señor. Aparte de eso, también era el que trajo el evangelio. Era el evangelista por excelencia. Cumple tu ministerio. También fue el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Y él dijo, a nadie llaméis rabí, porque uno es vuestro maestro y es el Mesías. Tenía espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de revelación, espíritu de temor, espíritu en sus labios. Un varón me estaba menospreciando de que dice que los hermanos solo hablan de lo milagroso de Yeshua, no de lo natural. Si él mismo entero mismo era un milagro. Él no nació en la carne. No vino como todos los hombres vienen. Nació como todos los hombres. Pero él venía desde el seno del Padre. Entró a este mundo milagrosamente y salió en una nube, ascendido arriba. Grande es el misterio de la piedad. Elohim fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él era sabiduría de Dios y poder de Dios. Si usted es su cuerpo, pero no se parece a él, usted solo está ocupando su nombre, pero en esencia no es guiado por el Espíritu. ¿Cómo va a contradecir el libro sagrado? Votando la Escritura, negando las porciones de la Escritura. La mayoría de creyentes que yo conozco, predicadores, cuando hablan alguna porción de la ley, dicen, eso era en la ley, o sea que ya no vale, lo votan. Cuando les conviene, esto sí. O sea, ellos deciden qué porción de la Biblia escoger y qué no. Todo el que es guiado por el Espíritu va a ser guiado a toda verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Esta es una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. El Espíritu y la palabra es el poder que creó el universo. En el fin de los días se espera un futuro glorioso. La gloria postrera de esta casa será mejor que la primera. El Espíritu vino a preparar la esposa. Cuando ya la esposa esté formada, entonces el Espíritu y la esposa hablarán en un solo sentir.
ven, ven. Entonces el hijo vendrá por su esposa. Y no vendrá de repente ni en secreto, como algunos dicen. Han tergiversado la escritura en ese tema. Vendrá como ladrón en la noche. No, a usted no. De repente vendrá como un lazo, como ladrón en la noche. Pero vosotros, dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5, no sois de la noche para que aquel día te sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no de las tinieblas ni de la noche. Sin espíritu no hay guianza, sin espíritu no hay palabra, sin espíritu no eres cuerpo, sin espíritu no eres esposa, sin espíritu no eres morada, sin el espíritu tu mensaje es vano. Consejitos psicológicos vas a dar y después a medio camino te vas a inventar un chiste. La mayoría de congregaciones están siendo entretenidas por payasos, no por profetas. Y el pueblo está tan acostumbrado que no entiende el espíritu. Este no es un tema de pentecostales, ni de wesleyano, ni arminiano. Les gusta ponerse apodo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos son hijos de Dios. Cada ministerio que el Señor manifestó, se va a volver a manifestar. El Espíritu Santo trabaja con los reyes en autoridad, en dominio y en establecimiento de reino. Con el sacerdote adora, ora y ofrenda. Funciones sacerdotales. Con el apóstol establece la roca, fundamenta y engendra hijos. Con el profeta guía, establece y exhorta, edifica. Oiga, y consuela. Como evangelista tiene una atracción. El Espíritu funciona en la atracción. Atráeme, en pos de ti correremos. Como apóstol funciona, como pastor funciona para proteger al rebaño de los lobos y darle buen pasto, buena comida. Como maestro abre el entendimiento y lo profundo lo hace sencillo. Son funciones del Espíritu. Tiene los 7 ojos el Cordero, los 7 cuernos, las 7 lámparas, los cuales son los 7 espíritus del Señor, enviados para toda la tierra. Si usted lee la Escritura, cada rato dice Ruach HaKodesh, y el Espíritu habló, y el Espíritu dijo, y el Espíritu le prohibió, y el Espíritu lo movió. Que el Espíritu os guíe a ustedes a toda verdad. Que el Espíritu abra vuestro entendimiento. Que los lleve a la obediencia a la palabra. Que los saque de Babilonia. Que los saque de la confusión religiosa. Que los saque del engaño mediático. Que los saque de la desinformación. Que el Señor tenga misericordia y rompa toda barrera del tradicionalismo en vosotros. Le rompa el entendimiento, y si tiene que romperles el cerebro y el corazón, que lo haga, para que les haga vasijas nuevas y sean vaciados para ser llenados. Ser llenos del Espíritu. La Biblia habla del sello del Espíritu. Habla de la llenura del Espíritu, del bautismo del Espíritu, de la guianza del Espíritu, del control del Espíritu, de que el Espíritu habla, el Espíritu guía. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos del Señor. Los otros, no sé yo. Hay ministros que fueron llamados por el Espíritu, pero jamás maduraron en el Espíritu. Jamás crecieron en la gracia, en el Espíritu. Jamás disfrutaron la plenitud, para que sean llenos de la plenitud de Dios. En Efesios dice, sed llenos del Espíritu. Vosotros sois ungidos con la unción del Santo.
Escogí a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. El Espíritu vino sobre él. Lo vistió el Espíritu. Fueron investidos del poder del Espíritu. No contristéis al Espíritu. Al Espíritu Santo solo le gusta la palabra, la alabanza escrito, la adoración por el Espíritu, la oración en intercesión por la fe. Estos hombres tenían otro ingrediente, por eso que eran sobrenaturales. Mire, un día, no quiero estar repitiendo eso porque escuché un predicador que estaba negando, dijo, ¿para qué andan predicando que Jesús caminó sobre las aguas? ¿Y por qué no hablan que la mayoría de veces se sentó en la barca? Yo he estado predicando en una barca, en el lago de Galilea, ahí mismo. Y en medio camino del lago, no se oye casi. Usted puede estar gritando y casi nadie lo oye. Necesita un equipo de sonido. Y si está predicando en orilla, el viento y las olas oyen ruido. Y el Señor se sentaba, dice, en una barca, en orilla del río. Se sentaba y comenzaba a enseñar. Digamos que no hubieran milagros ahí. Bueno, está bien. Le predicaba a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Eran como 20,000 personas en un aproximado. 15,000, 20,000. ¿Sabía usted que para esa cantidad de personas usted necesita un gran equipo de sonido? Y no nadie le va a escuchar. A menos que haya una acústica poderosa y un eco. Pero el Señor se sentaba abajo. Se sentaba en la barca. Y comenzaba a enseñar. ¿Cómo le escuchaban? Casi 15,000 personas. Y todos le oían como que le estaba hablando al oído. Así simultáneamente se ponía a hablar. ¿Quién llevaba la voz? Los que venimos de hablarles a la multitud en los estadios saben que necesitamos un gran sonido, con una gran fidelidad. ¿Quién llevaba la voz? En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. El tiempo de la canción ha llegado. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo: veo a Yeshua sentado a la diestra del poder de Dios. Felipe, el Espíritu le dijo: acércate a ese. Luego por el Espíritu hablaban. Y nadie que hable por el Espíritu llama al Señor, a Yeshua, Señor. Si está hablando por el Espíritu, entiende que es Adón. Y el Espíritu no se sale de la Escritura. Porque el Espíritu, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Os encomiendo a su Espíritu. Que el Espíritu os guíe. Que el Espíritu les hable. Que el Espíritu los consuele. Que el Espíritu los ministre. Que el Espíritu los abrace bajo sus alas. Que el Espíritu que vive en vosotros, que está con vosotros y vivirá con vosotros, os haga abundar en toda gracia, en toda generosidad, en todos los dones, en todos los ministerios, en toda comunión, en toda liberalidad. Les quita el velo de los ojos para que puedan ver al Señor. Los guíe hasta el trono, hasta las fuentes de agua de vida eterna. Háblale, dile que te hable, que te comunique, que te enseñe el libro. Porque esta escritura, solo el Espíritu Santo
puede darla a conocer, porque Él sondea todo lo que es del Espíritu y lo da a conocer. Un ministerio sin Espíritu, no existe tal cosa. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos para ejercer su ministerio. Los apóstoles, Yeshua, cuando resucitó, le dijo, le sopló, recibid al Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Cómo? ¿Cómo los envió? Llenos del Espíritu. Soplados por el Espíritu. San Juan 20:20. Luego el capítulo 16 de San Juan es toda una ampliación de todas las funciones del Espíritu. Y el libro de Hechos es la función del Espíritu. Hasta que al final, cuando se haya terminado la obra y la esposa ya esté preparada, en un solo equipo, el Espíritu dentro de la esposa llamarán al Señor. Ven, Señor Yeshua. Y el Espíritu de la esposa dicen ven. Y el que oiga, ven. Y el que quiera beber del agua gualetitamente, diga ven. Y Juan lleno del Espíritu dice, y el Espíritu estaba yo en el Señor. En el Espíritu estaba. En el día del Señor, cuando vio la nueva Jerusalén, cuando vio la revelación del Cristo glorioso, cuando vio la manifestación de la congregación, cuando vio el trono, cuando vio el Cordero inmolado, cuando vio los sellos, cuando vio las trompetas, cuando vio a los que salen de la tribulación, cuando vio a los sellados. Oiga, cuando ve las trompetas sonando, cuando ve el ángel del Apocalipsis 12:10, cuando ve a los dos olivos llenos del Espíritu, cuando ve a la mujer del Apocalipsis 12, que el dragón quiere comerse al niño, el Espíritu le guía y le muestra quién es el falso profeta, el anticristo. Cuando el Espíritu les muestra el monte de Sión y el Cordero, les muestra los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, les muestra las copas de la ira, les muestra la gran ramera en el Espíritu. 17 y 18, le muestra la adoración en el cielo, le muestra cómo el cielo se abre y el Hijo viene, le muestra el cielo nuevo y la tierra nueva, le muestra la resurrección de los santos, le muestra el juicio del trono blanco y le muestra la eternidad. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los demás, ni idea tengo yo. Estoy hablando a los videntes que están oyendo al otro lado, a los que se van a reavivar, a los que se van a despertar, a los que se van a restaurar, a los que esta pandemia los ha metido en un encierro, porque el Espíritu Santo quiere hablar con ellos, quiere ser guiado, llenarlos, ubicarlos, abrirles los ojos del entendimiento, para que crezcan, para que se edifiquen en el orden de Melquisedec, para que conozcan la esencia del nuevo pacto, que sean guiados a toda verdad y a toda justicia, para que sepan lo que ha de venir. Los profetas hablaron por el Espíritu. Los patriarcas todos fueron llenos del Espíritu. El Espíritu toca, ministra, obra, respalda, castiga, exhorta, se enoja, se entristece. Sin el Espíritu no soy nada. No es nada la gente. Toda Rabadonai, te damos gracias, oh Señor, Rey del universo, que nos diste impartición del Espíritu, conforme tu voluntad. Hebreos capítulo 2, repartiendo el Espíritu, según su voluntad. Que el Espíritu os lleve, que os guíe a toda verdad. Que si te tiene que botar alguna doctrinita, que te la bote de raíz y que te lleve a una amplitud. Que te guíe a su palabra
a no añadirle y a no quitarle. Os encomiendo a su palabra y al poder del Espíritu. Padre, ten misericordia de tu pueblo, porque estás edificando a tu esposa para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu de santidad, que resucitó a nuestro Señor entre los muertos, vivifique vuestros cuerpos mortales. Os encomiendo al Espíritu. Que el Espíritu te abra el entendimiento y que el Espíritu te toque. Que te dé experiencias y que te afirme en su palabra. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. La gracia del Señor Yeshua o de Jesucristo sea sobre vuestro espíritu. Que el Espíritu os envuelva con su manto. Que dé su fuego, su aceite. Te lleve a los ríos de agua viva. Y que no te abandone. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu y la palabra. Por fuego y espíritu. Por fuego y palabra. Por el Espíritu y el agua. Nacidos de espíritu y nacidos del agua. Amén. Paz a vosotros. Shalom aleichem.